Muy buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo bloque en Noticiero 9, edición central, hablando de deportes. Vamos a hablar de fútbol, particularmente él es preparador físico, pero también entrenador. Estuvo trabajando en el fútbol paraguayo. Logró un par de ascensos allí en Tembetarí, en el club de Paraguay, que va a jugar el año próximo la máxima categoría. Está Dante Minetti aquí en los estudios de Noticiero 9. ¿Cómo andás, Dante? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación y por permitirme compartir un momento contigo. Un placer, Dante. ¿Cómo llegás al fútbol paraguayo, Dante? Y bueno, el inicio fue en el 2015. Yo tuve la posibilidad con Ariel Medina de trabajar en Sportivo Patria de Formosa. Ahí conocí al actual entrenador del club, del plantel de Primera División, Arturo Villasanti. Claro. Hoy por hoy un amigo mío personal y exjugador, ¿no? Exjugador, sí. Él fue jugador de Sportivo Patria y jugó también en Tembetarí, ascendiendo de la C a la B, que sería la C, la cuarta categoría del fútbol de ascenso metropolitano de Paraguay. Como jugador ascendió a la tercera categoría, que es la primera B. Claro. Y bueno, en el 2020 él asume como conductor, como posible entrenador del equipo y me invita, y saliendo de esa pandemia que nos tuvo un poquito encerrado y nos cambió un poco la mentalidad a todos, creo yo, y decidí irme y bueno, así fue que me fui a probar suerte. ¿Y en qué categoría estaba Tembetarí cuando te vas en 2020, Dante? Y bueno, eso fue el primer torneo, compiten en el 2021 en la tercera división, que es la primera B. Claro. Y ese año yo primero inicié como preparador físico principal, después pasé como preparador físico asistente porque habían cambiado el cuerpo técnico. Culminamos el año y lamentablemente no pudimos lograr el ascenso, terminamos cuarto ese año en el torneo. Sí tuvimos una buena participación en la Copa Paraguay, que sería algo similar a la Copa Argentina. Claro. Llegamos a semifinal, que perdimos con Sol de América, y el tercer puesto lo jugamos con Libertad, que perdimos también. Y bueno, esa fue una linda experiencia ese primer año, y al año siguiente continuamos con Arturo, coordinando la parte de formativa, lo que es las categorías de juveniles. Y recién en el 2023 él asume ya en ese año sí como director técnico principal, y bueno, yo siendo su preparador físico como profe, y pudimos comenzar el periodo en Primera División. ¿Hay grandes diferencias, Dante, entre la idiosincrasia o las costumbres del futbolista argentino al futbolista paraguayo? ¿Tuviste que adaptarte a eso? Yo personalmente, sí, acá tuve las posibilidades de trabajar en ascenso, nunca en primera división del fútbol argentino. Sí puedo decir que el jugador paraguayo siempre está muy predispuesto para el trabajo. El jugador argentino tiene mucha mayor capacidad por ahí de creatividad, de desenvolverse de manera innata. Lo que tiene como contra es que no siempre está al 100% en cuanto a la predisposición o la exigencia que uno quiera imponer con ellos, o tienes que tener un poquito más de tacto con el jugador argentino, más flexibilidad o más empatía para poder entenderlo, hasta dónde llegar, hasta dónde no. El jugador paraguayo por ahí es un jugador, una persona donde uno impone algo o propone algo, mejor dicho, y lo va y lo realiza con absoluta confianza, creyendo en lo que uno propone, ¿no es cierto? Después puede salir bien o no, pero esa por ahí es la pequeña diferencia que, pues como todo, hay jugadores de mucha capacidad, jugadores de no tanta capacidad, como en todos lados, ¿no es cierto? ¿Y hay diferencias en cuanto al nivel competitivo entre el fútbol paraguayo y nuestro fútbol en el ascenso, te pregunto? Sí, claro, es lo que yo puedo comparar. Sí. Y yo, la verdad que en lo que me tocó vivenciar en el ascenso de Paraguay, en cuanto a nivel, puedo decir que es muy similar al ascenso argentino. No cambia mucho. Lo que sí noté, por lo menos como yo estuve en el ascenso ligado directamente a la APF, que es la Asociación Paraguaya de Fútbol, la AFA acá. Claro.
no es el ascenso del interior como sería, por ejemplo, acá lo que Consejo Federal. compete al Consejo Federal. Una organización me llamó muchísimo la atención para bien la organización que tienen los torneos en cuanto a cronograma, respetar los horarios, está muy profesionalizado en cuanto a ese aspecto. Me parece que es algo que por ahí tiene una pequeña ventaja sobre los torneos de ascenso que a mí me ¿Sabés cuándo vas a jugar? ¿Cómo vienen las fechas? Hay una planificación. A la hora de planificar uno sabe las 3 siguientes fechas, qué día jugás, a qué hora. Tenés un cronograma de ingreso a la entrada en calor, al vestuario, una salida al campo. Está todo muy bien. Eso me llamó muchísimo la atención. Me parece que por ahí es algo que acá se debería tratar de copiar, ¿no es cierto? Claro. Por las cosas buenas, así como también acá, lógicamente, pues, no se va a comparar nunca el fútbol, hablando bien, sin ser... sin desprestigiar, ¿no es cierto? El fútbol argentino tiene su nivel. ventaja, su nivel por encima de cualquier, como un fútbol como el de Paraguay, pero las cosas buenas creo yo que se pueden absorber y copiar y mejorar así los torneos, ¿no es cierto? En este Seguro. caso hasta el torneo liguista creo yo que son cosas que se pueden agregar. Planificar. ¿Qué es lo que más te costó, Dante, de la adaptación? No hablo tanto del fútbol, sino de la vida en Paraguay. La verdad que Paraguay siempre fue para mí una ciudad muy similar, las culturas, las raíces a lo que yo me manejo y a lo que nos manejamos por ahí la mayoría de nosotros acá en el norte, ¿no es cierto? Somos muy parecidos. Somos muy parecidos, sí. Sí, se me hizo muy difícil, que creo yo que es algo lógico, el estar lejos de la familia, de mis padres, mi hijo, mi señora, mis amigos. Y eso es lo más complejo, ¿no es cierto? Y que lleva a uno a, en algún momento, como yo lo hice ahora, a detener porque hay que compensar un poquito. Claro, hay que compensar un poquito todas esas situaciones que uno pierde o esos momentos que uno pierde por no estar, ¿no es cierto? En la casa, en el hogar. Uno decide, a nadie lo obligan, pero es complicado, es complicado. Sin dudas. Dante, por último, saludos para alguien. Primero, lógicamente, agradecerte, Hugo, por el espacio, por el interés hacia mi carrera, mi persona. Y después saludar a las personas de siempre, la familia, los amigos, los compañeros que dejé en Paraguay, amigos, que ahora van a comenzar un nuevo desafío. Ojalá que les vaya muy bien, porque se lo merecen, es un club espectacular y se merecen todo lo mejor, así que solamente eso. Placer, querido Dante. Gracias, Víctor. Bienvenido. Gracias. ¿Mucho tereré allá o no? Sí, sí. A full. Sí. Y bueno, viste, para esta época del año viene bien también acá. Muy bien, Dante Minetti estuvo con nosotros, bueno, contando un poco su paso por Tembetarí, un club de Paraguay que va a jugar el año que viene, el 2025, la máxima categoría, contando su experiencia personal y profesional en el vecino país del Paraguay.